Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte. Rodrigo, más de 60 días que la presidenta tiene un silencio sepulcral. La última conferencia que prensa fue cuando enseñó sus aretes y sus alhajas UNIC. Fue la última vez que le escuchamos. Después de eso, no más. Pero no solamente hay un silencio, Rodrigo. Existe también el rechazo hacia la prensa, ¿no? No nos quiere, no lo desea cerca y llega todavía al descaro de encerrarlos, ¿no? Encerrarlos para que no se nos acerque o ponernos hasta francotiradores alrededor para evitar que algún periodista ose siquiera acercársele y decirle algo. Y esto, reitero, Rodrigo, es bueno resaltarlo porque no hablamos solo del silencio, sino hablamos de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es que la ciudadanía no sabe de lo que realmente está haciendo el gobierno, de las acciones que está llevando a cabo o que no está llevando a cabo, que las está llevando de manera irregular. Rodrigo, buenas noches. Efectivamente, creo que el punto final que has mencionado es el más importante de todos. Que la presidenta no reciba a los periodistas, que la presidenta no responda a preguntas, no es un problema porque nos afecta a nosotros, que somos periodistas. Es un problema porque el pueblo, la ciudadanía, no recibe respuestas ni información de la presidenta de la República. La presidenta de la República está obligada a rendir cuentas. La ciudadanía tiene el derecho de recibir información pública, porque Dina Boluarte, de manera indirecta, ha sido electa. Cuando ella evita preguntas de los periodistas, lo que está haciendo es evitar que la gente conozca lo que la presidenta hace, ya sea en su día a día. Poco hace, sabemos, que sus agendas son bastante light, ¿no? Pero es una obligación suya. Ahora, podríamos también, de alguna manera, pensar cuáles son los motivos y las causas de esas actitudes. Podrían ser, por ejemplo, asuntos de corrupción de su gobierno que ella sabe que en algún momento van a ser, pues, motivo de preguntas de la prensa. Los relojes que le regalaron, que le prestaron, que se compró en Davos, que fue un antaño, no sabemos de qué finalmente. La nariz, las ojeras, los 12 días que ella estuvo en recuperación, de los cuales, por cierto, he sacado el cálculo, 20.000 peruanos cayeron en la pobreza cada día de recuperación de la presidenta el año pasado. Ojo, esto es bien importante. La economía que no crece. Hay muchas preguntas que la ciudadanía tiene, yo sé que quien nos ve hoy día también las puede tener, que las hace la prensa a la presidenta, y ella al no responder está evitando que la gente conozca. Es un gobierno con pocas luces, es un gobierno que no tiene norte, es un gobierno, la verdad es que no hace nada. Entonces, claro, ahí está el motivo por no responder, no hace nada. ¿Qué va a responder la presidenta? Acercamiento con la ciudadanía, es generar certidumbre, pero este gobierno simplemente no da las explicaciones. Hoy día ha salido el ministro de Educación, el señor Morgan Quero, y ha dicho, o sea, como para poner más, hacer jocoso más todo este escenario tragicómico, ha manifestado que van a reflexionar para ver si puede la señora Dina Boluarte ir a la reelección. O sea, pedirle al Congreso, así como ha abierto a la reelección a alcaldes, a gobernadores, el ministro de Educación dice, ¿y por qué no hablamos también de la reelección presidencial? Y tal vez entramos a una reflexión y Dina Boluarte postula. O sea, así de descarado está todo, Rodrigo. Me gustaría ver esa viñeta en Condorito, ¿no? Para que haya un plot detrás. ¿Quién va a votar por Dina Boluarte si tiene 4 algo por ciento de aprobación? Eso es una broma, es como, ¿no? Mañana lo Pero, vamos a pero tener en esto viene Carlín, algo seguro, en también, Carlín. ¿no? El hecho de no responder a la prensa viene por aquí también. Las respuestas que dan los ministros o los portavoces de algunas instituciones públicas son paupérrimas. Lo que dijo el ministro Pérez Reyes del MTC respecto al cortocircuito de Jorge Chávez, que era un hecho fortuito, Sí. por el amor de Dios, ¿no? Esas son respuestas curita, ¿no? Respuestas parche, que no sabes qué decir, estás intentando patear el problema, entonces pones algo por ahí.
La respuesta de Pérez Reyes al cortocircuito de Jorge Chávez es un ejemplo por qué la presidenta no responde a la prensa, porque no hay No que tiene. responder. Y porque cuando la presidenta responde, se atropella a sí misma, como dijimos hace un rato, Sí. que los Rolex eran de antaño, comprados en Davos, Ujú, prestados, ujú, ujú. regalados, etc. Ella sola se atropella. ¿Qué va a responder? Ahora, esto no es una defensa de la presidenta, por cierto. Estoy intentando encontrar los motivos por los cuales no habla. Pero si buscamos las consecuencias, es lo que yo decía hace un instante. La gente, ciudadanos, los peruanos, dejamos de saber lo que hace el gobierno, y es nuestro derecho saberlo. Dina Boluarte se parece cada vez más a Pedro Castillo, en el sentido de, Pedro Castillo pasó más de 100 días sin responder a la prensa. Utilizaba a la policía como un cordón, ¿cierto? Como una barrera para evitar que nos pudiéramos acercar a él, a Ujú. hacer preguntas. Lo que hace Boluarte es muy parecido. Claro que en ese momento lo que hacía Castillo generaba respuestas iracundas de todos los sectores políticos. Hoy en día Boluarte la protege, ¿no? Pedro Castillo copió, plagió su tesis. Dina Boluarte hizo lo mismo con un libro y nadie se acuerda. Dina Boluarte es responsable de 49 muertos, 7 de ellos menores de edad, y nadie se acuerda. Ahí Sí, pues. estamos. Pero hay Y no una. presenten de la prensa. Ya efecti- sabemos por qué. Efectivamente, y Pedro Castillo también atacó a la prensa, como lo están haciendo también varios sectores en este gobierno. Pero hay una gran diferencia. Con Pedro Castillo, todo lo que hacía Pedro Castillo, y con razón, ¿no? Era duramente criticado, pero duramente criticado por este Congreso. Por este Congreso. Se le bajaron varios ministros, los interpelaban, sinceramente le tenían el pie en el cuello a Pedro Castillo. Y bien merecido que se lo tenía Pedro Castillo. Pero con Dina Boluarte la cosa cambia. Este Congreso protege, blinda a Dina Boluarte, la mantiene en el poder. Y la pregunta es, Rodrigo, amigos televidentes, al final, ¿a qué costo? ¿Quién gobierna el país? ¿Dina Boluarte desde Palacio o este Congreso de la República con algunas bancadas que tienen ahí? Rodrigo. Dina Boluarte no gobierna nada, ¿no? Los que gobiernan son estos grupos de poder dentro del Congreso que pues mueven la agenda y generan cambios constitucionales que van a terminar afectando al Perú a largo plazo. Yo durante mucho tiempo desistí de utilizar la frase dictadura congresal porque no me parecía que realmente fuera una dictadura, me parecía que eran impulsos de algunos delincuentes del Congreso por generar pues réditos personales, réditos económicos. Pero lo que viene ahora, ¿no? Limitar la fundación o los fondos de las ONGs, intervenir RENIEC, OMPE, intervenir o liquidar la Junta Nacional de Justicia, eh, prohibirle, digamos, a los movimientos regionales que puedan existir. Eso es una dictadura. Claro que no con un dictador, no con un Fujimori, no con un Rafael Correa, no con un pues Daniel Ortega, con un Congreso, ¿no? Descabezado, pero que tiene unos cuantos mecanismos de poder internos. Y Dina es una marioneta, ¿no? Lo que podríamos decir, en general, que la relación Dina-Congreso es el vals de los que delinquen, ¿no? Ahora, cuando hablas de una dictadura congresal, coincide mucho como organismos internacionales que nos ven, que ven al país ya no como una democracia como tal, sino como algo híbrido, ¿no? Democracia y dictadura a la vez, ¿no? Y estos varios organismos internacionales lo están advirtiendo ya, y eso, reitero, es peligroso, porque a la larga sabemos cómo han terminado otros países que han seguido este camino. Igual, utilizando la democracia para poder dar estos golpes, ¿no?, a las instituciones del Estado, tomarlas de por sí, tomar el control de estos poderes y finalmente convertir al Perú, como bien lo dices, en una dictadura, en una autocracia, Rodrigo, y a ese camino parece que nos estamos yendo, ¿eh? Yo le pondría el nombre pluricracia más que autocracia, ¿no? Una pluralidad de intereses, grupetes,
¿no? Movimientos delincuenciales, ¿no? Efectivamente, el Perú no es reconocido en algunos indicadores internacionales como una democracia. Figura con otro color cuando se ven los mapas internacionales sobre democracia, ¿no? No nos consideran un país realmente pues, abierto, ¿no? Y estamos cada semana con una mayor degradación, y un importante reflejo de eso es que más del 40% de peruanos está considerando irse del país, ¿no? O sea, el Perú se va a convertir en un exportador de peruanos, y el país, y lamentablemente los que se van a ir, no son los que se quieren quedar aquí y hacer, ¿no? Meterse en el Congreso y hacer cochinadas por ahí con algunas bandas criminales. Son las personas decentes, trabajadoras, que se hartaron de un país en el cual la delincuencia campea, en un país donde unos cuantos se llevan los beneficios de la mayoría, y un país en el cual sabemos pues que prima la inmoralidad. Bueno, van a ser 4 días complicados los que tengamos de aquí en adelante con este Congreso ya para el cierre de legislatura. Hay muchas normas que van a aprobar y que ninguna de ellas, yo decía, ninguna de ellas favorece a los peruanos. Ojo, ninguna de las normas va a solucionar el problema que tenemos los peruanos de educación, de salud, de delincuencia, o sea, ninguna, ¿no? Por ejemplo, va a entrar, ¿no?, algo que están así empujándolo, el tema de prescripciones a los delitos de lesa humanidad. Yo preguntaba hace algunos días a los televidentes acá, ¿en qué nos beneficia esa norma a los peruanos? O sea, ¿en qué nos beneficia? ¿Va a aumentar el sueldo? ¿Va a bajar los precios? ¿Va a mejorar la educación, la salud? ¿Va a dar más seguridad a los peruanos? Para nada, pero es lo que el Congreso, la agenda del Congreso, ¿no? La agenda del Congreso. Más se preocupan pensar en las elecciones de 2026, ¿no?, para que estén a su medida. Pero reitero, eso nos beneficia, el hecho de que eliminen los movimientos regionales, el hecho de que quieran tomar el OMPE, RENIEC, o sea, ¿eso nos beneficia? No, los beneficia a ellos. Entonces la pregunta es, Rodrigo, ¿qué hacer con este Congreso? Pues entonces, o sea, ya hay que decirle un basta ya, o un decir ya estamos hartos, ¿no? ¿Qué hacer? Es muy difícil, porque las instituciones que se deberían encargar de ponerle freno o de generar balances y contrapesos ya no existen. El TC está de mandil frente al Congreso, la Defensoría no existe, la Junta va a desaparecer, ya casi que no queda nada, ¿no? Yo creo que muchos peruanos hoy día estarían muy contentos de que el cierre del Congreso se efectúe, ¿no? El que hizo Vizcarra en el año 2019 creo que tuvo un 80 y tantos % de aprobación, también el de Fujimori el 92%. Yo creo que ahora seguramente superaría esas cifras. Recordemos algo muy importante. Cuando fueron las protestas del 22 y el 23, uno de los clamores de la ciudadanía que protestaba era que hubiera una asamblea constituyente y que hubiera una nueva constitución eventualmente. El Congreso y la derecha peruana dijeron, no es momento, y creo que tenían razón, no era momento de cambiar la constitución. La derecha, el empresariado, vive aterrado de un cambio de constitución. Sin embargo, cada semana el Congreso cambia artículos de la Constitución, ¿cierto? O cada mes. Artículos, por cierto, que están relacionados a asuntos de democracia. Y la derecha y el empresariado no dicen nada. Los que se oponían a un cambio de Constitución o una asamblea constituyente, hoy día no dicen nada. Tampoco. Cuando cambian artículos de la Constitución, ¿no? Es un interés selectivo el de estos grupos de poder, que refleja el motivo, además, por el cual no hay oposición a todas estas andanzas criminales del Congreso y la presidenta Dina Boluarte. Nos vamos quedando solos, Rodrigo, sin embargo, queda la prensa, pues, queda este periodismo que denuncia, que revela, que señala, que acusa, ¿no?, que saca a la luz lo que estos políticos desean que se mantenga oculto. Y ahí estamos nosotros, ahí está el Consejo de la Prensa Peruana, ahí están los medios de comunicación. Y los ataques no cesan. Rodrigo, los ataques a los medios de comunicación, a la prensa en general, continúan, ¿no? El intento de desprestigiar a los medios continúa toda esa campaña, pero allí vamos a estar todavía, Rodrigo, ahí vamos a estar.
Por supuesto que sí, y además estos embates contra la prensa, encerrarnos, criticarnos, decirnos pronombres, insultarnos, por este grupo de personas lo llevamos como una medalla, ¿no? Son muchos los casos que han saltado en las últimas semanas, meses y años destacados por la prensa. Los roles de Dina, la nariz de Dina, los mochasueldos del Congreso, todas las Los los niños. contubernios internos en los partidos políticos descubiertos por la prensa. La gente sabe que el Perú es un país corrupto por la prensa. Por eso es que los corruptos no nos quieren. Pero no nos vamos a quedar callados, tenemos que continuar nuestro trabajo como nos corresponde. Mejor que no nos quieran, Rodrigo. Así escuchamos siempre nosotros, ¿no? Mejor si los políticos no nos quieren, eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Rodrigo, te agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo a la distancia. Rodrigo Salazar Silverman estuvo con nosotros.